Hola, mi querido hermano y hermana. Ya nos encontramos en la lección número 2 del segundo trimestre 2020, titulada El origen y la naturaleza de la Biblia, que trata sobre la procedencia y la naturaleza de la Biblia. El apóstol Pablo, en el texto de memoria 1 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13, aclara que no se trata de la palabra de hombres, sino de la palabra de Dios. La forma de ver y entender el origen y la naturaleza de la Biblia tiene un gran impacto en el papel que desempeña la Biblia en nuestra vida y en la Iglesia en general. Para entender correctamente las Escrituras, primero debemos permitir que la Biblia determine los parámetros básicos de cómo se debe abordar. Nuestra interpretación de las Escrituras debe considerar seriamente la dimensión divino-humana de la palabra de Dios. Lo esencial para una interpretación adecuada de la Biblia es acercarnos a la Biblia con fe, no con escepticismo ni dudas metodológicas. El subtítulo del día domingo es La revelación divina de la Biblia. Inicia con una pregunta. ¿Cómo expresa Pedro su convicción sobre el origen del mensaje bíblico y profético según 2 de Pedro capítulo 1, verso 19 al 21? La Biblia no es como cualquier otro libro. Según el apóstol Pedro, los profetas fueron inspirados por el Espíritu Santo, de manera que el contenido de su mensaje vino de Dios. Ellos no lo inventaron. Pedro, en su segunda carta, capítulo 1, verso 16, nos da a conocer que no se trata de fábulas artificiosas, sino que el mensaje profético de la Biblia es de origen divino, por lo tanto, es veraz y confiable. Además, Pedro nos dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, y lo encontramos en 2 Pedro capítulo 1, verso 21. Eso quiere decir que Dios obró en el proceso de la revelación al dar a conocer su voluntad a personas escogidas. La comunicación verbal y directa entre Dios y personas específicas es un hecho ineludible de las Escrituras. Esta es la razón por la cual la Biblia tiene una autoridad divina especial. Por ello debemos tener en cuenta el elemento divino en nuestra interpretación de las Escrituras. Es apropiado llamar santas Escrituras a los libros considerando que nuestro Santo Dios es autor principal. De acuerdo a Romanos capítulo 1, verso 2, 2 Timoteo capítulo 3, verso 15. La escritura también fue dada con propósitos prácticos. Ejemplo, es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra, según 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17 de la Nueva Biblia Internacional. También necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para aplicar a nuestra vida lo que Dios reveló en su palabra. Según el apóstol Pedro, la interpretación de la palabra de Dios divinamente revelada no es una cuestión de opinión personal. Para entender correctamente su significado, necesitamos la palabra de Dios y el Espíritu Santo. El profeta Amós, en el capítulo 3, verso 7, nos dice lo siguiente: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. La palabra bíblica para revelación, en sus diversas formas,
expresa la idea de que algo que antes estaba oculto se ha revelado o desvelado, y por eso, y por lo tanto, se da a conocer y se manifiesta. Como seres humanos, necesitamos esa revelación, ya que somos seres pecaminosos separados de Dios a causa de nuestro pecado y por lo tanto dependemos de Él para conocer su voluntad. El subtítulo del día lunes es El proceso de la inspiración. Debido a que Dios utiliza el medio del lenguaje para revelar su voluntad al hombre, la revelación divina se puede escribir. Es de vital importancia recordar que la Biblia es el resultado de la verdad divina revelada mediante la obra del Espíritu Santo, quien protege su mensaje a través de instrumentos humanos. Es la razón por la que podemos contar con la unidad fundamental que se manifiesta en todas las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Por ejemplo, podemos comparar Génesis capítulo 3, versos 14 y 15, con Apocalipsis capítulo 12, verso 17. ¿Qué dicen los siguientes versículos sobre la inspiración bíblica? Segunda Pedro capítulo 1, verso 21. Segunda Timoteo capítulo 3, verso 16, 17. Y Deuteronomio capítulo 18, verso 18. Veremos que toda la escritura es divinamente inspirada, aunque no todas las partes sean igualmente inspiradoras para leer necesariamente aplicables a nosotros hoy. Por ejemplo, las partes sobre las fiestas hebreas fueron inspiradas, aunque no es necesario que las observemos en la actualidad. Sin embargo, debemos aprender de toda la Biblia, incluso de aquellas partes que no son tan fáciles de leer ni entender, o que no son específicamente aplicables a nosotros hoy. Además, no todo lo que está en la Biblia fue revelado en forma directa o sobrenatural. A veces, Dios utilizó a escritores bíblicos que investigaron cuidadosamente las cosas o usaron otros documentos existentes para comunicar su mensaje. Por ejemplo, Josué capítulo 10, verso 13. Lucas capítulo 1, versos 1 al 3. Pablo en Romanos capítulo 15, verso 4 declara que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron para que a través de la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. El conflicto de los siglos, capítulo 9, dice lo siguiente: la Biblia señala a Dios como autor de ella, sin embargo, fue escrita por manos humanas, y la diversidad del estilo de sus diferentes libros nos muestra la individualidad de cada uno de sus escritores. Las verdades reveladas son todas inspiradas por Dios según 2 Timoteo capítulo 3, verso 16. Aún así, están expresadas en palabra de los hombres. El subtítulo del día martes es La palabra escrita de Dios. Inicia con Éxodo capítulo 34, verso 27. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. ¿Por qué querría el Señor que Moisés escribiera estas palabras en vez de pedirle que las recitara al pueblo solamente? ¿Cuál es la ventaja obvia de la palabra escrita?
El Dios que habla y que creó el lenguaje humano permite que los elegidos comuniquen las verdades divinamente reveladas y los pensamientos divinamente inspirados de una manera confiable. Por lo tanto, no es de extrañar que Dios les haya ordenado a los escritores bíblicos desde el principio que pongan sus enseñanzas y su revelación por escrito. ¿Qué enseñan los siguientes versículos sobre la revelación escrita? Éxodo capítulo 17, verso 14, capítulo 24 de Éxodo y verso 4. Moisés escribió todas las palabras de Jehová en un libro para memoria. En Josué capítulo 24, verso 26, Josué escribió las palabras en el libro de la ley de Dios. En otras palabras, en la Biblia de aquel entonces. La Biblia de aquel entonces era la ley o Pentateuco. Jeremías capítulo 30, verso 2, debía escribir en un libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Apocalipsis capítulo 1, verso 11, verso 19, capítulo 21, verso 5, capítulo 22, verso 18 y 19, Juan debería escribir en un libro lo que vio, porque las palabras eran fieles y verdaderas, y que a la vez no debiera añadir ni quitar. ¿Por qué Dios ordenó escribir sus revelaciones y sus mensajes inspirados? La respuesta obvia es para que no lo olvidemos tan fácilmente. Las palabras escritas de la Biblia son un punto de referencia constante que nos señalan a Dios y su voluntad. Por lo general, un documento escrito puede conservarse mejor y ser mucho más confiable que los mensajes orales que deben repetirse vez tras vez. La palabra escrita, que se puede copiar muchas veces, también puede ser accesible a mucha más gente que si solo se transmitiera oralmente. Se podría hablarle a un número reducido de personas al mismo tiempo en un lugar, pero innumerables lectores pueden leer la Biblia escrita en muchos lugares y continentes diferentes, y esta incluso puede ser una bendición para muchas generaciones posteriores. De hecho, si hay gente que no puede leer, otros pueden leerle un documento escrito en voz alta. El subtítulo del día miércoles es El paralelismo entre Cristo y la Escritura. Inicia con la pregunta: ¿qué paralelismo encontramos entre Jesús, el Verbo de Dios hecho carne, y la Escritura, la palabra escrita de Dios? Según Juan capítulo 1, verso 14, Juan capítulo 2, verso 22, Juan capítulo 8, verso 31 y 32, Juan capítulo 17 y versículo 17. Existe un paralelismo entre el Verbo de Dios hecho carne y la palabra escrita de Dios. Así como Jesús fue concebido sobrenaturalmente por el Espíritu Santo, pero nació de una mujer, la Santa Escritura también tiene un origen sobrenatural, pero se difunde a través de los seres humanos. Jesucristo se hizo hombre en el tiempo y en el espacio. Vivió durante un tiempo específico y en un lugar específico. Sin embargo, este hecho no anuló su divinidad, ni tampoco hizo que Jesús fuese relativo históricamente. Él es el único Redentor para todas las personas de todo el mundo y de todas las épocas, según
Hechos capítulo 4, verso 12. Igualmente, la palabra escrita de Dios, la Biblia también se dio en un momento específico y en una cultura determinada. Al igual que Jesucristo, el tiempo no condiciona la Biblia, es decir, no está limitada a un tiempo y un lugar específicos. Sigue vinculada a todas las personas de todo el mundo. Cuando Dios se reveló, descendió al nivel humano. La naturaleza humana de Jesús mostraba todos los indicios de las enfermedades humanas y los efectos de unos 4000 años de degradación. Sin embargo, Él era sin pecado. De igual modo, la terminología de la Escritura es humana, no un lenguaje perfecto y superhumano que nadie habla ni es capaz de entender. Si bien todo idioma tiene sus límites, el creador de la humanidad, que es el creador del lenguaje humano, es perfectamente capaz de comunicar su voluntad a los seres humanos de una manera confiable e inconfundible. Por supuesto, toda comparación tiene sus límites. Jesucristo y la Santa Escritura no son idénticos. La Biblia no es una encarnación de Dios. Dios no es un libro. Dios se hizo humano en Jesucristo. Nosotros amamos la Biblia porque adoramos al Salvador proclamado en sus páginas. La Biblia es una unión divina humana, única e inseparable. El conflicto de los siglos, página 10, expresa que la Biblia, con sus verdades de origen divino, expresadas en el lenguaje de los hombres, muestra una unión de lo divino y lo humano. Tal unión existía en la naturaleza de Cristo, quien era el Hijo de Dios e Hijo del hombre. Así se puede decir de la Biblia lo que se dijo de Cristo. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, según Juan capítulo 1, verso 4. El subtítulo del día jueves es ¿Cómo interpretar la Biblia con fe? Inicia con dos preguntas. ¿Por qué la fe es tan esencial para entender a Dios y su palabra? ¿Por qué es imposible agradar a Dios sin fe? Hebreos capítulo 11, versos 3 y 6. Todo verdadero aprendizaje se da en el contexto de la fe. Es la fe implícita del niño hacia sus padres lo que le permite aprender cosas nuevas. Es una relación de confianza la que guía al niño a aprender los aspectos básicos y fundamentales de la vida y el amor. Por lo tanto, el conocimiento y el entendimiento surgen de una relación de amor y confianza. Del mismo modo, un buen músico ejecuta bien una pieza musical, no solo cuando domina las habilidades técnicas que lo ayudan a ejecutar un instrumento, sino también muestra amor por la música, por el compositor y por el instrumento. En este mismo sentido, no entendemos la Biblia correctamente cuando la abordamos con una actitud de escepticismo o duda metodológica, sino con un espíritu de amor y fe. El apóstol Pablo escribe: sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, verso 6. Por lo tanto, es indispensable acercarse a la Biblia con fe, reconociendo su origen sobrenatural, en lugar de ver la Biblia simplemente como un libro humano. Los adventistas del séptimo día han expresado claramente esta percepción de origen sobrenatural de las Escrituras en la primera creencia fundamental de la Iglesia Adventista del séptimo día, en lo que dice lo siguiente: las Sagradas Escrituras, que abarcan el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, constituyen la palabra de Dios escrita,
transmitida por inspiración divina. Los autores inspirados hablaron y escribieron impulsados por el Espíritu Santo. Por medio de esta palabra, Dios comunica a los seres humanos el conocimiento necesario para alcanzar la salvación. Las Sagradas Escrituras son la revelación suprema, autoritativa e infalible de la voluntad divina. Son la norma del carácter, el criterio para evaluar la experiencia, la revelación definitiva de las doctrinas, un registro fidedigno de los actos de Dios realizados en el curso de la historia. Las referencias bíblicas son Salmos 119, 105, Proverbio 30, versos 5 y 6, Isaías 8:20, Juan capítulo 17, verso 17, Primera Tesalonicenses capítulo 2, verso 13, Segunda Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, Hebreos capítulo 4, verso 12, Segunda Pedro 1, 20 y 21. Creencia de los Adventistas del Séptimo Día, página 13. Para estudiar y meditar, es importante que leamos las siguientes partes del documento Métodos de Estudio de la Biblia, en la sección 2, titulada Presuposiciones que surgen de las afirmaciones de la Biblia. Parte A, que es el origen, y parte B, que es la autoridad de los métodos de estudio de la Biblia que se pueden encontrar. http://cort/MDHR. Aunque la Biblia es fundamental para nuestra fe, por sí sola no tendría ningún valor espiritual real para nosotros si no fuera por la influencia del Espíritu Santo en nuestro corazón y en nuestra mente al leerla y estudiarla. Finalmente, el conflicto de los siglos, página 7, nos expresa lo siguiente. En su palabra, Dios comunicó a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como una revelación autorizada e infalible de su voluntad. Son la norma del carácter, las reveladoras de su doctrina y las examinadoras de la experiencia. Sin embargo, el hecho de haber revelado Dios su voluntad a los hombres por medio de su palabra no anuló la necesidad que ellos tienen de la continua presencia y dirección del Espíritu Santo. Por el contrario, el Salvador prometió el Espíritu para abrir la palabra a sus siervos, para iluminar y aplicar sus enseñanzas, y como el Espíritu de Dios fue el que inspiró la Biblia, es imposible que alguna vez las enseñanzas del Espíritu sean contrarias a las de la palabra.